Bueno, lo que está diciendo Nicolás Maduro es que no va a permitir una amnistía y se le olvida los 43 muertos, creo que fueron, ¿no? Que se los achacan a la oposición. Ahora, el mundo o gira a la derecha o está cambiando, ¿cómo podemos matizar todo eso? Yo creo que está cambiando, yo creo que en algún caso gira a la derecha, pero yo creo que lo que hay es fundamentalmente un cansancio, una sensación de que hay situaciones que no se pueden mantener. En el caso de Francia, que es una derecha nacionalista, no es la derecha clásica de Sarkozy, que ha quedado en segundo lugar, sino que es una derecha nacionalista, es una derecha que está más cerca de Putin que de Donald Trump. Es decir, coincide en el mensaje anti-inmigración, porque en Francia hay una inmigración islámica importante y porque además la Unión Europea ha decidido que va a dejar entrar a Turquía en la Unión Europea y esos son 100 millones de musulmanes. Que podrían moverse libremente por Europa. Bueno, eso ya va a ser a partir de la primavera del año que viene, pero después Turquía entraría en la Unión Europea y esos son 100 millones de musulmanes sobre una población de unos 500 millones de europeos. Es para pensárselo. Entonces, ¿cuál es la posición de Marine Le Pen? Bueno, pues mire usted, nosotros queremos que Francia siga siendo un país grande y eso significa que estamos en la NATO si nos conviene estar en la NATO. Es decir, si estar en la NATO significa que nuestros agricultores no le van a vender las hortalizas y el vino a Rusia, no nos interesa. Queremos estar en la Unión Europea, pero siempre que la Unión Europea no nos someta a un control tal que efectivamente perjudique el empleo en Francia. Además, hay gente que ha puesto sus condiciones porque los británicos nunca aceptaron el euro. Exactamente, y te aceptan el euro pero han mantenido la libra y queremos recuperar el control de nuestra moneda. Porque claro, si estamos sometidos a lo que decide el Banco Central Europeo, que fundamentalmente es el banco alemán, pues no tenemos control sobre nuestra moneda. Entonces, en el caso de Marine Le Pen es una respuesta nacionalista, es decir, estamos hartos de determinadas imposiciones que son supranacionales y que a nosotros nos perjudican. Ese discurso no es del todo cierto. Francia es muy beneficiada dentro de la Unión Europea con subvenciones, pero sí es verdad que muchos franceses han dicho se acabó. Y ¿pero se puede repetir aquí con Trump lo que ha sucedido con Le Pen? No, yo creo que no, porque la situación de Trump es distinta. Las encuestas es distinta. Yo no creo... Seguimos diciendo no. Y las encuestas sí. Yo creo que en el caso de Trump, finalmente el Partido Republicano va a llegar a un acuerdo, distintas facciones, para que haya un candidato que no sea Donald Trump. Esa es mi impresión. Es decir, si finalmente Donald Trump... Pero discúlpame, contrario a como pasa en España, si la base del partido, si los electores lo eligen, el partido prácticamente no tiene cómo evitarlo, ¿eh? Bueno, depende de la ventaja que tuviera Trump. Es decir, si Trump llega en primer lugar, pero luego hay 2 o 3 por detrás que no están a tanta distancia de él, eso es posible. Porque el funcionamiento interno de los partidos en Estados Unidos es muy democrático. Es decir, de entrada hay unas primarias a las que comparece todo el que quiere y se retira o se mantiene cuando le parece. Eso en España no se da. Los partidos en España, incluso los de la derecha, son de corte leninista. Son partidos piramidales en el que, por decir una famosa frase del vicepresidente Alfonso Guerra en la época del gobierno socialista, el que se mueve no sale en la foto. Y evidentemente no existe ese control democrático de la base que aquí se da en los partidos. A ver, tengo unas imágenes, ¿no? Ahora mismo de una declaración que salió en Cuba Debate. Mira lo que dice este señor, que se llama Fidel Díaz Castro, algo así, pero es un trovador y un periodista cubano. Dice: Venezuela demostró ayer, esto está dicho en Cuba, que contrario a lo que se ha canonizado, que la democracia con economía y medios de comunicación en manos privadas no existe. Es lamentable, pero no puede avanzar una revolución social con el poder real en las manos de la oligarquía, con los medios y con los poderes económicos en contra. Es imposible sacar adelante un gobierno que favorezca al pueblo. Lectura, que es lo que dije al principio. Los que están diciendo que el resultado electoral en Venezuela empuja a Cuba hacia una apertura, esto es un reflejo. Están diciendo... Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, la lectura de ellos es: veis, esto pasa por dejar un átomo de libertad. O sea, no dejéis ni un átomo de libertad porque al final vas a tener un disgusto y un mal día como Maduro. Yo creo que el mensaje de Cuba es muy claro. Se hablaba de Cuba en este tema del lío de regalar
casi 100.000 barriles de combustible combinado diario. Bueno, es más, con el resultado de las elecciones, algo importantísimo pasó en Venezuela, que es que perdieron el miedo a hablar, incluso los propios chavistas. Y cuando hubo la celebración de la oposición ese domingo en la noche, hablaba con alguien que simpatizaba con el chavismo y decían, yo soy chavista, pero sabes que se acabó la regaladera. Estamos cansados de todo lo que le dan a Cuba y todo lo que este gobierno chavista le da a los países amigos del ALBA y nada para nuestro país. O sea, el pueblo es ignorante en los sectores más populares, pero no han sido bobos y están cansados. Sí. Se han dado cuenta de lo que han pasado en estos 17 años, que no han sido pocos. ¿No da un poco de, no sé ni de cómo calificarlo, el hecho de que ahora que ya se sabía que iba a pasar esto de alguna manera, que Venezuela estaba en remojo, que venga a Estados Unidos y le tire un salvavidas al castrismo? Sí, o sea, hay dos cosas. La administración le está lanzando un salvavidas al castrismo. El problema está que para el castrismo, o sea, para el gobierno de la dictadura cubana, Estados Unidos no es un salvavidas. O sea, es la realidad. Vamos a hablar, Estados Unidos jamás le va a poder regalar a Cuba 10, 12, 13.000, 14.000 millones de dólares como se los ha estado dando Venezuela anualmente. Y antes la Unión Soviética. Ese subsidio, porque no es el petróleo, el petróleo que Cuba revende, es la chequera venezolana para comprar todo. Cuba, Venezuela es triste en la historia cuando un país miserablemente pobre como Cuba sea en este caso que la metrópole de un país extremadamente rico como Venezuela. Entonces, esa es la realidad. Entonces, el tema este de Cuba, porque a veces se ve que se plantea que Cuba ha buscado a Estados Unidos. Yo pienso que Cuba ha manipulado por su gran nivel de penetración e influencia en los Estados Unidos, está manipulando la política de los Estados Unidos. Pero... Tengo que despedir a Luisiana, que se tiene que ir a su programa. De verdad, te felicito por la cobertura. Nos complace mucho que regreses de nuevo para poder todas las noches decir, así que la más grande entre las grandes está a continuación, ¿no? Cuidado y si no me voy para jefe de prensa de la Asamblea Nacional en Venezuela y regreso a mi país. Bueno, a lo mejor hasta yo me voy para Venezuela. Acabaría el exilio. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones, si es que las hay, en solo segundos.